empezar más urgente, porque hemos morado un poco. Acerca de la terapia respiratoria en la UCI, a cargo de Sara Sánchez y Carolina López. Muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado Peter, somos Carolina López y Sara Sánchez, fisiorespiratorias de aquí del hospital, que empezamos en diciembre a hacer lo que es fisioterapia respiratoria. Y hoy os queremos hablar un poquito del papel de la fisioterapia respiratoria en la UCI. A lo largo de estos últimos años, la fisioterapia respiratoria ha cogido un papel mucho más importante en el tratamiento del paciente y quizás en el ámbito del paciente crítico es donde más está evolucionando. Pues os queríamos hablar un poco de todos los objetivos o las aplicaciones que tiene la fisioterapia respiratoria. Quizás cuando escuchamos la frase fisioterapia respiratoria, lo primero que nos viene a la cabeza es drenaje secreciones, ¿no? Intentar sacar moco. Es uno de los objetivos principales, pero podemos utilizar para otras cosas, como sería aumento de volúmenes en el paciente pues, con pulmón más restrictivo, que hipoventila muy poquito. Os vamos a hablar del uso de la no invasiva como una herramienta para la fisioterapia respiratoria. También hablaremos un poco de entrenamiento de la musculatura inspiratoria, que esto es muy interesante en pacientes que están ya en weaning o acaban de salir del proceso de weaning, que sobre todo pues, vemos que hay mucho uso de la musculatura accesoria, que al final acaba desencadenando un poco pues, fatiga y disneas muy altas. También va muy relacionado con el aumento de la tolerancia al esfuerzo, que un poco por lo mismo. Pues son pacientes que podemos intentar introducirlo ya desde el weaning o justo al salir de este proceso de weaning. Vale, empezaremos hablando de drenaje de secreciones y antes de que Carol nos explique un poco técnica de secreciones, queremos explicaros un poco el origen de por qué utilizamos estas técnicas. Al final, la hipersecreción bronquial parte, digamos, de este círculo vicioso que suele partir de esta deshidratación de la vía aérea, la hiperconcentración de la capa mucosa, que hace a su vez que la presión osmótica de la capa mucosa sea mayor de la presión osmótica de la capa periciliar, que en condiciones normales pasa todo lo contrario, ¿no? Que la presión osmótica de la capa periciliar es mayor. Esto va a hacer a su vez que disminuya el transporte mucociliar y active las células Glover, que aumente la secreción de hemocinas y aumente la capa mucosa. Y esto va a deshidratar más la vía aérea. Entonces, entramos un poco en este círculo vicioso que como fisios vamos a intentar cortarlo por algún lado. Para cortar este círculo vicioso, lo que vamos a buscar es un estrés mecánico en la vía aérea. De tipos de estrés mecánicos tenemos muchos, fuerzas de compresión, estiramiento, cizalla, choque osmótico, entre otros. Pero al final siempre lo que va a hacer un estrés mecánico, la presencia del nucleótido de ATP en la vía aérea, estimula los canales de cloro y inhibe los canales de sodio. Todo ello para aumentar la hidratación de la capa periciliar, buscando reestructurar esta presión osmótica capa periciliar mayor a la de la capa mucosa. Es por eso que las técnicas de drenaje de secreciones las podemos clasificar en dos tipos, según el mecanismo de acción del estrés mecánico que vamos a generar o según la localización de las secreciones. Esta, la de segunda localización de las secreciones, es la que antiguamente se utilizaba y es la que hemos utilizado para explicar las técnicas, porque si no la otra es un poco lío, porque se van repitiendo. Porque una misma técnica puede tener varios estrés mecánicos. Entonces, ahora, claro, os lo explicará según la localización de las secreciones, que esto es básicamente en función de una auscultación previa. Y también os queríamos introducir el concepto flow vías, que es drenaje de secreciones mediante el flujo aéreo. En todas las técnicas lo que vamos a buscar es un flow vías positivo, aumentando que el flujo expiratorio sea mayor al inspiratorio, para drenar estas secreciones hacia proximal. En el flow vías negativo pasa lo contrario, que el flujo expiratorio es menor al inspiratorio, entonces hay más retención de secreciones. Ya los dejo. Vale, en cuanto a la clasificación, según el mecanismo de estrés en la vía aérea, como veis tenemos un montón de técnicas que no vamos a parar a explicarlas todas porque aparte de que tenemos tiempo limitado, no acabaríamos nunca y muchas de ellas tampoco nos las podemos llevar a cabo. Por ejemplo, existe un chaleco que hace una vibración externa, esto realmente no lo tenemos, entonces no nos sirve de mucho que os lo expliquemos. Os explicaremos las que utilizamos más habitualmente y las que podemos llevar a cabo en el día a día.
Vale, la otra clasificación, según la localización de las secreciones, como os ha comentado Sara, nosotros lo que hacemos con los pacientes es inicialmente auscultarles y ahí detectaremos pues dónde están las secreciones, aparte de ya teniendo el diagnóstico previo y las pruebas que nos pueden dar alguna idea, pero en el momento en que estamos con el paciente le podemos auscultar y saber dónde estarán estas secreciones. Y eso nos ayudará a saber qué tipo de técnicas tenemos que realizar. Si las secreciones están en vías más periféricas, lo que haremos serán inspiraciones lentas y profundas, es decir, alto volumen y un flujo más bajo. ¿Vale? Las técnicas son estas que os explicaremos a continuación. En cambio, si las secreciones están más en vías intermedias, en vías medias, lo que haremos será unas expiraciones lentas, es decir, alargamos el tiempo expiratorio, ¿vale? Intentando pues eso, drenar la secreción. Cuando las secreciones están más en vía proximal, lo que haremos será unas expiraciones más forzadas, más rápidas, un flujo rápido y un volumen más pequeño. ¿Sí? Queríamos comentar así por encima el uso de los agentes hiperosmolares, que sería otra forma, ¿no?, de realizar este estrés mecánico en la vía aérea. Bueno, sabemos que lo que hacen es que las secreciones sean más fluidas y luego sea más fácil que se drenen, ¿vale? El test actualmente lo pusimos aquí porque en la bibliografía siempre está ahí, pero realmente en el hospital tampoco no lo realizamos. En la sesión con neumología también hablamos con ellos y tampoco lo realizan, pero bueno, lo ponemos ahí para tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Que quizá el hecho de hacer un test de tolerancia para algún tipo de paciente, sobre todo para los de EPOC y más crónicos o que están en un estado un poco más agudo, pues sería quizá interesante, pero hoy en día tampoco no lo realizamos. De las técnicas, hay algunas que no hemos puesto referencias, pero tenemos bibliografía de todas ellas. Si quisierais que ampliáramos un poquito más alguna de ellas, lo podemos hacer. Vale, para la vía periférica, es decir, cuando las secreciones están en la zona más periférica, lo que haremos será, o bien, siempre realizaremos inspiraciones lentas y profundas, seguidas de una apnea teleinspiratoria. Por ejemplo, una de las técnicas sería una inspiración lenta activa o expansión pulmonar. Aquí lo que buscamos es trabajar en un volumen de reserva inspiratorio, luego lo continuamos, como decíamos, con una apnea teleinspiratoria de 2-3 segundos aproximadamente, porque ahí estamos trabajando la ventilación colateral y trabajando también con la interdependencia del tejido pulmonar. Cuando realizamos la inspiración del paciente, cuando el paciente la realiza, no llega a entrar a un volumen de reserva expiratorio, sino que nos quedamos siempre en un volumen más inspiratorio, ¿vale? Para trabajar las secreciones de vías periféricas. Otra de las técnicas para trabajar las secreciones en estas zonas sería el EDIC, que es el ejercicio de débito inspiratorio controlado. La diferencia principal es que el paciente se coloca en decúbito lateral supralateral, es decir, el pulmón que vemos que queremos trabajar más será el supralateral en este caso, porque por efecto de la gravedad sabemos que quizá hay una expansión mayor en el pulmón supralateral. Y trabajamos exactamente igual en volumen de reserva inspiratorio, apnea teleinspiratoria e intentamos que no acabe de sacar todo el aire, que no acabe de hacer una expiración total. Después también podríamos hablar en este apartado de los dispositivos IMT, Inspiratory Muscle Training, que hablaremos después en otra diapositiva, entonces lo paso un poquito por encima, pero lo que hace es generar una resistencia a la inspiración y así lo que hacemos es que las zonas que quizá tienen menor compliance pues pueden acabar de abrirse, ¿no? Por otra parte, las hiperinsuflaciones, que podrían ser, por ejemplo, con el AMBU, buscaríamos lo mismo, una inspiración lenta y profunda. Si lo realizamos con el AMBU estaríamos hablando de un 150% del volumen total o 40 centímetros de agua. Luego lo seguiremos de una pausa teleinspiratoria, lo que decíamos, 2-3 segundos a tolerancia del paciente y una liberación rápida de la presión, es decir, el AMBU lo tendríamos que hacer lentamente. Vale. Por otra parte, cuando las secreciones ya no están en vías tan periféricas, sino que las localizamos más en vías medias, estas técnicas realmente, como veis, podemos empezar realizando una y luego modificar y nos vamos adaptando, pero os lo explicamos así para que os hagáis un poco de la idea de lo que hacemos, ¿no? Let go sería
Trabajaríamos en este caso con el paciente también en decúbito lateral, pero es infralateral, es decir, el pulmón en el que queremos incidir en ese momento es el que se sitúa debajo, ¿vale? Infralateral. Y realizamos una serie de maniobras con las que trabajamos el flujo aéreo y llevamos el volumen, lo que intentamos es más alargar la expiración, ¿vale? Por otra parte, yo creo que esta es la técnica un poco estrella, ¿no? la que nos es muy útil porque el drenaje autógeno puede ser tanto activo, es decir, que lo haga el paciente, se lo podemos enseñar y que lo realice en casa, por ejemplo, en pacientes pues, que ya están cerca del alta, o en pacientes crónicos, o por ejemplo, en fibrosis quística, que sabemos que van a ser muy hipersecretores y que lo van a poder realizar luego en casa, y de hecho tienen que hacerlo. Y en cambio también lo podemos hacer asistido, como sería más un paciente ingresado o un paciente aquí también en UCI. Lo que hacemos es una inspiración lenta, también profunda. Hacemos una pausa de 2-3 segundos, un poquito también a tolerancia del paciente y una expiración a glotis abierta, ¿vale? Si el paciente no puede hacer la glotis abierta, tenemos algunos tubitos también que nos pueden ayudar a redirigirlo. Y este ciclo lo repetimos varias veces. ¿Qué hacemos los fisios? Si lo hacemos en sedestación, decúbito supino, porque esta técnica es como muy flexible, ¿no? Podemos adaptarnos mucho a ella, por eso nos gusta tanto. Lo que hacemos es trabajar, intentar llevar el pulmón a deflación. Realizamos unas compresiones torácicas y no dejamos al paciente que inspire. Por lo tanto, lo que hacemos es disminuir el volumen, el diámetro de la vía aérea y así intentamos, pues, realizar una movilización de estas secreciones. El paciente continúa la expiración alargada y nosotros impedimos que llegue a la inspiración total. La idea de esta técnica sería que durara incluso 20 minutos, pero los pacientes realmente no lo aguantan esto, entonces vamos haciendo ciclos pequeños que se van repitiendo. Y luego también para estas secreciones de las vías medias también tenemos dispositivos PEP de presión expiratoria positiva y presión expiratoria positiva y con oscilación, que serían los OPEP. Aquí tenemos dos ejemplos, la aeróbica y la capela, que estos los dos son oscilatorios. Y lo que hacen estos dispositivos es, por ejemplo, los podemos utilizar con el drenaje autógeno, con el EDGOL, y lo que hacemos es favorecer este drenaje de las secreciones, es decir, al efecto de la técnica pues le sumamos el del dispositivo. Mejoran la adherencia y la cohesión de las secreciones, aumentan el volumen pulmonar y disminuyen la hiperinsuflación. Pero básicamente lo que hacen es esto, ayudarnos a drenar y también el paciente luego cuando se va al domicilio pues dispone de este dispositivo que aparte de darle como un incentivo, ¿no?, a que lo realice, pues nos ayudará realmente a movilizar las secreciones. Luego, para las secreciones más proximales, tenemos el TEF, HAF, AFE, que sería básicamente lo mismo, un aumento del flujo expiratorio, ¿sí?, o técnica de expiración forzada, o HAF, tos, que lo que haremos será una inspiración seguida de una expiración forzada, ¿vale? En cuanto a la tos, que sería similar, lo que buscamos es que esté al final de la secuencia de todas nuestras técnicas, ¿no? Al final, cuando el paciente tiene las secreciones más proximales, pues tenemos que ser capaces de expectorarlas, si el paciente puede, y si no, pues de aspirar, ¿no? Y luego tenemos otro dispositivo, otro aparato, ¿no?, que lo que nos hace es una insuflación, una exuflación. Es el COFASIS, bueno, puede ser de diferentes marcas o de diferentes casas, pero es, lo que hace es producir lo que hace es insuflar y exuflar el pulmón y de esta manera lo que hacemos es siempre crear este flow bias positivo, lo que comentaba antes Sara. Intentaremos que el pico de flujo expiratorio restado del pico de flujo inspiratorio siempre sea positivo para que las secreciones vayan más hacia proximal y salgan al exterior, ¿no? Cuando estamos realizando el COFASIS podemos también acompañarlo de compresiones torácicas, simula un golpe de tos, como comentamos, y acelera el flujo expiratorio, ¿no? Sería interesante saber pues, que tampoco no podemos hacerlo con determinados pacientes, por ejemplo, que tengan bullas o que haya mucha destrucción del parénquima, y puedes hacerlo en edad pediátrica, adultos y en diferentes posiciones. Y de hecho aquí en UCI también se puede, hay adaptaciones también para tracostomías y demás.
Y así interesante. Tenemos algunos vídeos que ahora al final podemos poner para que os hagáis una idea de cómo lo hacemos. En planta en neumología tienen uno que no es de la marca Philips, este de la pantalla es de la marca Philips, pero viene a ser exactamente lo mismo. Y aquí, si os fijáis, realmente no estaríamos trabajando mucho en los parámetros de la pantalla porque las presiones son iguales y lo que decíamos precisamente es que queremos que haya la expiración sea, el pico de flujo expiratorio sea mayor. Vale, y luego cuando trabajamos con la ventilación invasiva, es cierto que hemos realizado cursos y demás, no lo llevamos a cabo porque yo creo que también nos falta un poco pues, estarnos más tiempo, ¿no? Y conocer más a los pacientes en el ambiente de la UCI, que a veces pasamos muy por encima. Pero sabemos que realmente podemos modificar algunos parámetros de ventilador para poder realizar estas técnicas que buscábamos, ¿no? Exactamente lo que buscamos es lo mismo. En el caso de drenaje de secreciones, lo que buscaremos es una inspiración lenta y profunda, seguida de una apnea y luego la expiración, ¿vale? Buscando siempre este flow bias positivo, es decir, flujo expiratorio menos inspiratorio que sea positivo, ¿no? Sabemos que en un volumen control podemos modificar una serie de parámetros, pues lo que haremos será aumentar el tiempo inspiratorio o modificando la relación IE, una apnea teleinspiratoria y después la acompañaremos de unas presiones suaves mantenidas o también podemos realizar unas compresiones torácicas rápidas para aumentar este pico de flujo expiratorio, ¿sí? Y así poder tener estas secreciones. Si estamos en presión control, ahí estamos un poco más limitados porque no, solo podríamos interactuar un poco pues, realizando una apnea, ¿no? del paciente y ahí pues es un poco más complicado porque las compresiones tampoco no pueden ser mantenidas, ¿no? Sino que realizaríamos unas compresiones suaves, pero bueno, también podríamos adaptarnos y hacer algunas cositas. De esto yo creo que nos daría para hablar un poco más, pero si acaso ya en otra sesión o lo que fuera, ya sería. Vale, pues ahora os vamos a hablar un poco de las técnicas de aumento de volúmenes. Veréis que muchas de las que van a salir en la gráfica siguiente, que es esta, esta de aquí, son repetidas y son algunas de las que ha ido explicando Carol porque lo que decíamos, que hay algunas que se pueden compartir. Entonces, vuelvo a la de antes. Como hemos comentado, las técnicas de aumento de volúmenes van a ser pues, para un pulmón más restrictivo, que ya sea que la compliance se ha disminuido, que hay menos fuerza muscular, que hay mucho dolor, ¿no? Entonces, estos pacientes pues, tienden mucho a hipoventilar, ¿no? También en zonas pues, muy atelectasiadas, muy cerradas, que el pulmón no acaba de abrirse del todo. Como mecanismos de acción, pues tenemos tres, ¿vale? La interdependencia, ventilación colateral o suplir o dar ayuda a la musculatura respiratoria. La interdependencia, la tensibility. Al final, el parénquima pulmonar tiene un tejido elástico. Entonces, cualquier presión negativa se puede transmitir por todo el parénquima. Entonces, la zona con más complianza acaba afectando a la zona con menos complianza. Aquí buscaremos inspiraciones a bajo flujo y alto volumen, que son muy parecidas a las que comentamos para trabajar más vía periférica, las secreciones de vía periférica. La ventilación colateral, vamos a buscar una homogeneidad más a nivel alveolar. Aquí nos va genial la apnea teleinspiratoria para poder activar esta ventilación. Y por último, ayudar a la musculatura respiratoria, al final casi siempre son con dispositivos, ya sea con el AMBU, con los MIE, con el Cough Assist, la ventilación en BPI, asistidos, con diversos dispositivos que nos van a ayudar con el paciente que suele tener la musculatura más afectada. Vale, aquí os queríamos hablar porque realmente las técnicas que ha ido comentando Carol, pues se podían utilizar también para esto, de la pronación, que aquí sí que es verdad que la utilizáis bastante. Entonces, al final lo que buscamos es mantener, ¿no?, estos alvéolos con mejor ventilación y más abiertos y mejorar la reacción VQ a partir de los 30 minutos. Y como objetivos, pues será el reclutamiento alveolar, el drenaje de secreciones, ya que al disminuir el diámetro alveolar hay más interacción entre aire y moco y mejora la oxigenación. Vale, el uso de la ventilación mecánica invasiva para las técnicas de aumento de volúmenes lo dividimos también como antes, ¿no? Si estamos en volumen control o en presión control. En volumen control vamos a intentar trabajar este flujo inspiratorio, realizando estas inspiraciones más lentas.
Cosas que podemos hacer, pues lo mismo que ha comentado un poco antes Carol, trabajar cambiar la relación IE, aumentar este tiempo inspiratorio buscando que haya más inspiración, intentar introducir la apnea teleinspiratoria, aumentar el volumen corriente. Pero aquí tenemos que ir un poco con cuidado porque nunca sabemos del todo las resistencias que puede llegar a tener el sistema respiratorio. Y en presión control, pues trabajo mucho con la apnea. Al final el volumen siempre va a depender un poco de la mecánica pulmonar de cada paciente y por lo que hace al flujo, que suele ser desacelerado, no podríamos hacer la inspiración lenta. Vale. Luego, como os hemos comentado, el uso de la ventilación mecánica no invasiva como herramienta. Hace poco, Carol y yo fuimos a hacer un curso al Par Taulí a Sabadell que hablaba de la ventilación mecánica no invasiva como una herramienta más. Sabemos que aquí muchas veces que si esté un paciente no invasiva es como que está ahí un poco justillo y que está a punto, a lo mejor es preintubación. Pero hay veces que la podemos utilizar buscando dos efectos, la presión soporte y el efecto PIP. La presión soporte porque va a ayudar a la musculatura respiratoria, entonces disminuye su trabajo y el paciente nos va a poder colaborar un poquitín más y porque aumentará los flujos intrapulmonares. Y el efecto PIP, al final en vía aérea superior, media y periférica, va a evitar un poco este colapso y mantiene un poco esta estabilidad sin que se cierre. También es muy interesante porque en pacientes más con patología obstructiva, el punto de igual presión aparece muy rápido y nos frena mucho el drenaje a veces. Entonces, con la no invasiva retarda la aparición de este punto de igual presión. Y a nivel alveolar, pues aumenta el volumen alveolar y ayudará a más reclutamiento alveolar. Vale. Esto. Vale. Como os comentábamos antes, también tenemos el apartado de reentrenamiento de la musculatura inspiratoria, los dispositivos IMT, que lo que haremos es que se crea una resistencia a la inspiración. Con esta resistencia a la inspiratoria, lo que hace es que la presión pleural se negativiza más y lo que actúa es en la adhesión y la cohesión de las secreciones. ¿Vale? Es muy interesante para pacientes pues, post cirugía torácica, no en los días posteriores, sino más a largo plazo, ¿no? Y lo que actúa también es la interdependencia y la ventilación colateral, ¿vale? Valoramos siempre, cuando utilizamos estos dispositivos, valoramos previamente la PIM, la presión inspiratoria máxima, y trabajamos sobre un 60%, por encima del 60%. Por ejemplo, podemos empezar trabajando con el 60% de la PIM en este paciente, realizamos 6 series con 6 repeticiones cada una y a la semana pues, podemos aumentarle al 70% de esta PIM que habíamos calculado. Y así hasta al 80%, por ejemplo. ¿Vale? Y bueno, son estos dispositivos, actualmente no disponemos de ellos, pero desde neumología, bueno, pues estamos en proceso de conseguirlos aún, pero son muy interesantes también, pues por ejemplo, para neumonías y algunas patologías en concreto, en las que trabajar la resistencia y la musculatura inspiratoria, pues hemos visto que es muy, muy efectivo. Vale, y por último os hablaremos un poco del aumento de la tolerancia al esfuerzo. Al final, este reentrenamiento al esfuerzo en pacientes, sobre todo pues, que salen de una intubación o de estar asistidos por la ventilación mecánica, vemos que suelen trabajar con frecuencias respiratorias muy altas, una mala adaptación a la disnea, tienen disneas muy, muy altas. Entonces, partiendo de lo que es la parte más motora de la fisioterapia, ¿no? Como es el trabajo isométrico, concéntrico, excéntrico, bipedestación o deambulación, ¿no? Que hacemos aquí en UCI, las pautas que solemos dar a estos pacientes cuando ya nos colaboran bien es intentar un control ventilatorio con labios pinzados en la expiración, aumentando así el tiempo también expiratorio, buscando disminuir esta frecuencia respiratoria muy, muy alta. Y lo más importante, pues que al final aprendan a hacer, cuando hacen un esfuerzo, que tienen que expirar. Porque muchas veces no empiezan o te la hacen en apnea o con una inspiración y se cansan mucho más. Y al final la expiración realmente es algo pasivo del cuerpo porque es que el pulmón está volviendo a su volumen normal. Entonces vamos a aprovechar ese momento que no está trabajando nuestra musculatura inspiratoria a poder hacer ese esfuerzo que ya para ellos en ese momento va a ser levantarse de la butaca. Y hasta aquí. Muchas gracias por la atención.